Vamos a tomarnos dos vectores no nulos. Me voy a tomar el vector x y me voy a tomar el vector y van a ser vectores que existan en Rn, es decir, que tengan n componentes. Y recuerda que lo que le estoy pidiendo a estos dos vectores es que no sean cero, que no sean el vector 0. Y bueno, yo lo que quiero construir con estos dos vectores es la siguiente desigualdad. Fíjate bien, me voy a tomar el valor absoluto de x.y. El valor absoluto de x.y. Y si te das cuenta, cuando calculamos el producto punto de dos vectores nos da un número real. Por lo tanto, puedo calcular el valor absoluto de un número real. Y esto va a ser menor o igual que la longitud de x multiplicada por la longitud de y. Y de hecho, esta igualdad se cumple, es decir, quitamos la desigualdad en la siguiente ocasión, solamente cuando ocurre lo siguiente. Así que vamos a escribirlo. El valor absoluto de x.y es igual a la longitud de x por la longitud de y, es decir, que lo que vamos a buscar es cuando se cumple esta igualdad, cuando quitamos la desigualdad. Entonces, el valor absoluto de x.y es igual a la longitud de x por la longitud de y si pasa lo siguiente, y es si y solo si. Si pasa que uno de estos dos vectores es un múltiplo escalar del otro. Y si recuerdas, eso significaba que uno de los dos vectores era colineal al otro, o dicho de otra manera, que podemos ver a uno de los vectores como c veces el otro. Sin pérdida de generalidad, voy a decir que x es igual a c veces el vector y. Y bueno, a todo esto que tenemos aquí se le conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. La famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y es que justo lo que quiero en este video es probar esta desigualdad. Nosotros no podemos darla por sentado. Sería muy bueno que con todas las herramientas que hemos construido hasta ahorita podamos demostrar esta desigualdad. Y para esto me voy a tomar una función que tal vez parezca un poco artificial, pero es una función que me va a ser muy útil para poder demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y la función que me voy a tomar es la siguiente. P de t es igual a la longitud del siguiente vector. Voy a tomarme t veces el vector y. Si te das cuenta, si multiplico al vector y por un número real me da un vector. Y a esto le voy a quitar el vector x, lo cual me sigue dando un vector. Y a todo esto le voy a calcular su longitud y elevarla al cuadrado. Y bueno, seguramente te estás preguntando por qué me voy a tomar esta función. Pero antes de explicarte esto, quiero que recordemos lo siguiente. ¿Te acuerdas de la definición de la longitud de un vector? La longitud de un vector v la veíamos como la raíz cuadrada de su primera componente elevada al cuadrado más su segunda componente elevada al cuadrado y así cada una de sus componentes. Y ya esto definíamos como la longitud de un vector. Ahora lo que quiero que veas es que la longitud de un vector siempre es mayor o igual a 0. Porque si nosotros tomamos cualquier número y lo elevamos al cuadrado me da mayor o igual a 0. Y si tomamos puras sumas de cosas mayores o iguales a 0 me da algo mayor o igual a 0. Y si sacamos la raíz cuadrada de algo mayor o igual a 0 es mayor o igual a 0. Y por lo tanto esta longitud que yo tengo aquí va a ser mayor o igual a 0, es decir, P de t es mayor o igual a 0. Y lo segundo que quiero que recordemos es algo que vimos hace un par de videos que me va a ser muy útil para demostrar esta desigualdad. Fíjate bien, la longitud de un vector al cuadrado era lo mismo que el vector punto el vector. Esto lo vimos hace dos videos. Y bueno, justo esto es lo que voy a utilizar ahorita para escribir la forma en la que definí P de t, es decir, como esta longitud elevada al cuadrado, como un producto punto de dos vectores. Es decir, t veces el vector y menos el vector x punto t veces el vector y menos el vector x. Estoy utilizando solamente lo que acabo de escribir de verde a la derecha. Y bueno, en el video pasado habíamos demostrado algunas propiedades como asociatividad, como conmutatividad y como distributividad que voy a utilizar justo ahorita. De hecho, lo primero que voy a hacer es distribuir este producto punto que tenemos aquí. Recuerda que el producto punto es una forma de multiplicación de vectores que cumplía la distributividad. Por lo tanto, lo único que tengo aquí es como si tuviera dos binomios multiplicándose, solamente que se están multiplicando por el producto punto. Entonces, esto me va a quedar t veces el vector y punto t veces el vector y. Estoy multiplicando el primer vector de esta diferencia de vectores por el primer vector de la segunda diferencia de vectores y me queda t veces y punto t veces y. Después me voy a tomar a menos x, el vector menos x, y voy a calcular su producto punto con t veces y. ¿Y qué me queda? Como es producto punto, me va a quedar menos x punto t veces el vector y.
Ahora voy a hacer lo mismo con t veces y punto el vector menos x, es decir, este de aquí y este de aquí. Y entonces me queda menos t veces y menos t veces y punto x. Y bueno, por último me queda el vector menos x, que a su vez hay que tener el producto punto con menos x. Y entonces esto quiere decir que es menos 1x, lo puedo poner así, con menos 1x punto el vector menos 1x. Date cuenta que aquí es como si tuviéramos un menos 1, es decir, como si tuviéramos una constante multiplicando un vector. Y es que al final menos x es lo mismo que menos 1 por el vector x. Así es mucho más fácil pensarlo para no meternos en complicaciones. Y bueno, ya que tengo esto que va a ser igual. Si te das cuenta, tengo t veces y punto t veces y. Aquí puedo sacar a ambas t's y multiplicarlas, por lo tanto me va a quedar y punto y, que multiplica a t cuadrada. Recuerda que la multiplicación por escalar y el producto punto cumplen asociatividad. Y después de aquí y de aquí, voy a realizar la resta de estos dos vectores. Si te das cuenta, como el producto punto y la multiplicación por escalar a su vez son asociativas, entonces me estoy tomando la diferencia de dos números reales iguales. Por lo tanto me queda menos 2 veces el producto punto de x punto y esto multiplicado por t. Y bueno, para finalizar, aquí tengo menos 1 por menos 1, las constantes se van porque menos por menos me da más, 1 por 1 me da 1, y al final solamente me queda x punto x. Todo esto utilizando las propiedades del producto punto. Y bueno, vamos a ponerlo de colores para que veas de dónde salió cada cosa. Esto salió de aquí, lo rosa sale de lo rosa y lo naranja sale de lo naranja. Y este de aquí es mayor o igual a 0 porque habíamos dicho que P de T es mayor o igual que 0. Entonces déjame ponerlo. Esto es mayor o igual que 0. Y por otra parte, pues esto es lo que habíamos definido como P de T, como una función de un escalar. Ahora, seguramente te sigues preguntando por qué me tomé esta función y no me tomé cualquier otra expresión o por qué partí de esta expresión de aquí. Porque a continuación lo que voy a hacer es nombrar las cosas de una manera mucho más sencilla para que te des cuenta de la importancia de tener a P de T. Voy a decir que A es y punto y. Voy a decir que b es menos 2 veces x punto y. Recuerda que al final estos son números reales. Y c también va a ser x punto x, también es un número real. Y ya tengo unas nuevas definiciones, a, b y c. Entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como at cuadrada menos bt. Esto nos va a ayudar a verlo de una manera mucho más sencilla y a esto le voy a sumar c. Y si te das cuenta, a, b y c son números reales y por lo tanto esta es una función que depende solamente de t. Esta es p de t, que no vayas a olvidar que es mayor o igual a 0. Y es mayor o igual a 0 para cualquier t. Por lo tanto, me voy a tomar una t específica, la cual me va a ayudar a obtener la desigualdad que yo tengo aquí arriba. Voy a calcular quién es p de b entre 2a. Voy a evaluar esta función en el tiempo igual a b entre 2a. Y lo primero que quiero que veas es que este tiempo sí está definido. Es decir, lo que voy a buscar es que 2a no sea 0, porque si fuera 0, esto no estaría definido. Pero a no es 0, porque a es el producto punto de y punto y. Y lo más importante, habíamos dicho que y no es un vector nulo. No es el vector 0 y por lo tanto a, que es y punto y, o lo podemos ver como la longitud de y elevada al cuadrado, no es 0 porque al menos una de sus componentes es distinta de 0 y 2 veces a no es 0 y por lo tanto b entre 2a sí está definido. Y bueno, ya que me di cuenta que esto sí está definido, entonces voy a sustituir a t por b entre 2a y me va a quedar a que multiplica a t cuadrada, pero t cuadrada es b cuadrada entre 4a. Ya a esto le voy a quitar b veces t, pero t es b entre 2a, entonces b que multiplica a b entre 2a, y a esto le voy a sumar c. Y a esto le voy a sumar c, y esto es mayor o igual que 0, porque recuerda que esto es mayor o igual que 0 para cualquier t. Y bueno, ya que llegamos a esto vamos a simplificarlo un poco. Por ejemplo, aquí tengo una a y aquí una a dividiendo, se van. Y aquí tengo b por b, pues esto es b cuadrada. Entonces déjame escribirlo así. B cuadrada entre 4a menos b por b es b cuadrada entre 2a más c.
más c, y esto es mayor o igual a 0. Y fíjate bien, aquí tengo 4a y aquí tengo 2a. ¿Qué pasa si multiplico a esta expresión de aquí por 2 tanto arriba como abajo? 2 entre 2 es 1 y entonces no estoy haciendo nada, pero lo que realmente hice fue encontrar un denominador común. Y entonces ahora sí puedo restar estos dos. Me queda b cuadrada entre 4a menos 2 veces b cuadrada entre 4a. Pues esto lo puedo simplificar como menos b cuadrada entre 4a. Déjame escribirlo aquí abajo. Esto es menos b cuadrada entre 4a más c, esto es mayor o igual a 0. Y a continuación lo que voy a hacer es sumar b cuadrada entre 4a de los dos lados de la ecuación. O dicho de otra manera, lo que voy a hacer es pasar del otro lado b cuadrada entre 4a. Y me va a quedar que c es mayor o igual que b cuadrada entre 4a. Lo único que hice es pasar a este que tiene signo negativo del otro lado con signo positivo. Y a continuación lo que voy a hacer es multiplicar todo por 4 veces a. Pero ojo, estoy multiplicando todo por 4 veces a recordando quién era a. A es y.y, y como dijimos que y.y es siempre mayor que 0, recuerda que como y no es un vector nulo, entonces y.y es lo mismo que la longitud del vector y elevada al cuadrado, lo cual es mayor que 0, entonces yo puedo multiplicar ambos lados de esta desigualdad por 4a. Y te estoy contando todo esto por una razón específica, porque si yo estoy multiplicando todo esto por 4a y 4a es mayor que 0, entonces esta desigualdad se conserva. Entonces me va a quedar 4ac mayor o igual que b cuadrada. Recuerda que si a fuera negativo, lo que pasaría es que esta desigualdad se voltearía. Y bueno, ya que tengo yo esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir quién es a, b y c para ver qué es lo que me queda. Recuerda que a era y.y, entonces me va a quedar 4 veces a es y.y, pero y.y, si nos acordamos en lo que vimos en el video pasado, era la longitud de y elevada al cuadrado. Es 4 veces la longitud de y. Aquí lo voy a escribir, me queda la longitud de y que se ponía así, elevada al cuadrado, del vector y elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que a, porque recuerda que a es y.y y y.y es lo mismo que la longitud de y elevada al cuadrado. Y después hay que multiplicarlo por c. Pero c es x.x y de igual manera, recuerda que lo que vimos en el video pasado era que x.x es lo mismo que la longitud de x elevada al cuadrado. Entonces me va a quedar, del lado izquierdo de esta desigualdad me queda 4 veces a por c, que es lo mismo que 4 veces la longitud de y elevada al cuadrado por la longitud de x elevada al cuadrado, y esto es mayor o igual que b cuadrada, pero b es esto que tenemos aquí, por lo tanto me va a quedar 2 veces x.y, esto elevado al cuadrado. Espera, aquí es todo esto elevado al cuadrado, todo esto es b, por lo tanto tengo b cuadrada. Y es que ahora sí me va a servir bastante porque voy a simplificar un poco todo esto. Me queda 4 veces la longitud de y elevada al cuadrado por la longitud de x elevada al cuadrado. Y esto es mayor o igual que el cuadrado de 2, que es 4 veces x.y por x.y, que multiplica a x.y, o mejor lo puedo poner como x.y elevado al cuadrado. Sí, déjame quitar todo esto, porque si no nos vamos a confundir en un futuro. Esto es x.y, pero mejor lo voy a poner como 4 veces x.y elevado al cuadrado. Y bueno, 4 y 4 se van, 4 que multiplica y 4 que multiplica del otro lado. Si divido toda esta desigualdad entre 4, se van estos dos 4 y me queda que la longitud de y elevada al cuadrado por la longitud de x elevada al cuadrado es mayor o igual que x.y elevado al cuadrado. A continuación lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y simple y sencillamente me va a quedar que la longitud de y por la longitud de x, ya saqué la raíz cuadrada, que por cierto se cancela con los cuadrados que tenemos aquí porque estoy utilizando las propiedades de los exponentes, y del otro lado me queda x.y elevada al cuadrado raíz cuadrada, pero me estoy tomando la raíz positiva. La raíz positiva de algo que está elevado al cuadrado es simple y sencillamente el valor absoluto de lo que se está elevando al cuadrado, es decir, x.y. Y ojo, es muy importante que te des cuenta que me estoy tomando la raíz positiva y por eso estoy poniendo el valor absoluto. Y es que al final date cuenta de algo, x.y podría ser negativo, pero cuando lo elevamos al cuadrado se vuelve algo positivo. Y cuando le sacamos raíz cuadrada a algo positivo me va a dar algo positivo si tomamos la raíz cuadrada principal. Es decir, la raíz principal o la raíz positiva, y por eso pongo el valor absoluto de estos dos. Y adivina qué.
Ya llegamos a lo que queríamos. Justo esto era la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto es lo que nos habíamos propuesto demostrar y llegamos a ello después de varios pasos, pero acabamos de probar que sí se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bueno, al menos la primera parte de esta desigualdad, porque habíamos dicho que la igualdad se cumplía cuando los vectores cumplían lo siguiente. Uno de ellos era múltiplo escalar del otro, o si lo decimos de otra manera, eran vectores colineales. Así que vamos a tomarnos a x igual a c veces y. Vamos a probar solamente esa última parte, a ver si se cumple la igualdad. ¿Quién sería x.y en valor absoluto? Pues esto es lo mismo que utilizando que x es igual a cy, es lo mismo que el valor absoluto de cy.y. Pero esto es lo mismo que el valor absoluto de c por una propiedad del valor absoluto que multiplica al valor absoluto de y.y. Al valor absoluto de y.y. Y bueno, ¿quién era y.y? Ya lo hemos visto varias veces. Y.y es ni más ni menos que la longitud de y elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos el valor absoluto de c que multiplica a la longitud de y elevado al cuadrado. Y bueno, esto es lo mismo, lo podemos ver como el valor absoluto de c que multiplica a la longitud de y por la longitud de y. La longitud de y elevada al cuadrado es lo mismo que la longitud de y por la longitud de y. Y bueno, sería muy buen ejercicio que tú probaras que lo siguiente que voy a hacer es cierto. Es muy fácil probarlo utilizando la definición de longitud. Fíjate bien, si nosotros tomamos la longitud de una constante multiplicada por un vector, esto es exactamente lo mismo que el valor absoluto de la constante que multiplica a la longitud del vector. Es decir, las constantes salen de la longitud de un vector en valor absoluto. Es decir, que esto que estoy tomando aquí es lo mismo que la longitud de c veces y. E insisto, sería muy bueno que tú probaras esta afirmación. Y bueno, a su vez esto multiplica a la longitud de y. ¿Y qué crees? ¿Ya te diste cuenta quién tenemos aquí? C veces y es x, es el vector x, por lo tanto tengo la longitud de x que multiplica a la longitud de y hasta ahorita sigue siendo una igualdad y por lo tanto estamos comprobando que cuando x es igual a c veces el vector y, es decir, x es un múltiplo escalar de y, entonces obtengo la igualdad. De todos modos, espero que hayan encontrado esto muy útil. La desigualdad de Cauchy-Schwarz la usaremos mucho cuando probemos otros resultados en álgebra lineal, y en un video futuro les voy a dar un poco más de intuición acerca de por qué esto tiene mucho sentido en relación con el producto punto.